Este video trata sobre hidroalas, pero la historia comienza antes con el Solar Plane V4. El ala voladora era aerodinámicamente ineficiente, pero tenía una gran superficie solar. Eso le permitió volar desde el amanecer hasta el ocaso. El siguiente avión solar que construí impulsó más este concepto. Era un auténtico camión de basura, con una aerodinámica ineficiente, pero su amplia superficie solar generaba suficiente energía para mantenerse en vuelo bajo la luz solar directa. Tras esa construcción, se cansó del concepto de superficie solar máxima y deseaba que el próximo avión solar estuviera en el extremo opuesto del espectro. Se me ocurrió el Solar Plane 5. Tiene alas largas y estrechas para una alta eficiencia aerodinámica. El ala de 3.8 metros podría contener un total de 40 celdas solares. Mi plan era fabricar las alas con un control numérico por computadora usando espuma XPS y luego laminar las celdas solares encima. Tras generar las trayectorias de herramientas, encendí la antigua control numérico por computadora y comencé a trabajar. El rango útil del eje y de esta máquina es de solo 900 milímetros, por lo que para cortar el ala de 3.8 metros tuve que dividirla en 6 secciones. Estas son operaciones de fresado de 2 lados, con un canal para el larguero. Así que sí, fueron varios días de trabajo solo para hacer los núcleos del ala. El primer paso fue una operación de enfrentamiento para darle a la hoja de espuma un grosor perfectamente uniforme. Luego utilicé una fresa de 1/4 de pulgada con una trayectoria de herramienta paralela para hacer el contorno del ala. Luego lo volteé y utilicé pasadores de acero en la mesa para alinearlos con los 4 agujeros previamente perforados en la pieza. Esto garantiza que las operaciones de mecanizado en cada lado se alineen perfectamente y luego la máquina procede a hacer el otro lado, también usando una trayectoria de herramienta paralela. Tras el mecanizado, las piezas necesitan limpieza y lijado para quitar la pelusa y las cúspides. Después fue el momento de ensamblar. Uso una barra de fibra de carbono de 16 milímetros, y para ocultarlas en el ala, maquiné estas cubiertas que encajan perfectamente en las ranuras y abrazan la barra. Tras probar todo, pegué las mitades con pegamento gorila y lo pesé mientras se secaba el adhesivo. Esas eran las secciones principales. También maquiné puntas de ala que se añadieron a los extremos. Nos deja con 2 mitades de ala muy bonitas pero extremadamente delicadas. Los bordes de fuga son delicados como el papel y pueden dañarse fácilmente, por lo que necesitaba cubrir las alas con algo y una forma de sujetar las células solares. Eso nos lleva a los experimentos de encapsulación de células solares que realicé. El objetivo era determinar el mejor método para aplicar fibra de vidrio sobre células solares, obteniendo una superficie transparente y uniforme sin burbujas de aire. Guardaré los detalles para mi próximo video de avión solar, pero no contengan la respiración, porque aún no he comenzado con lo que será el avión solar V5. A partir de estas pruebas, determiné que necesitaría embolsar al vacío el ala para que el laminado compuesto funcionara correctamente. Y embolsar al vacío un ala de espuma tan grande y delicada, sin tener un molde para dejarla curar, sería bastante arriesgado. Esto es una ala voladora, y las alas voladoras no tienen estabilizadores horizontales. En un avión normal, el estabilizador horizontal tiene un ángulo de incidencia ligeramente negativo en relación al ala principal. La ligera diferencia de ángulo entre el ala principal y el estabilizador horizontal. El ángulo de incidencia negativo en las puntas de las alas contribuye a la estabilidad de cabeceo dinámico de los aviones de ala voladora, que carecen de estabilizadores horizontales. De esta manera, las puntas de las alas básicamente están haciendo el mismo trabajo que el estabilizador horizontal en un avión normal, y eso es crear un poco de fuerza descendente en la parte trasera. Por lo tanto, la torsión entre la raíz y la punta del ala debe ser muy precisa. Si meto el ala en una bolsa de vacío y la dejo sobre la mesa mientras se cura la resina, probablemente esa torsión y el reflejo se desordenarán. En el perfil aerodinámico, las alas volantes utilizan perfiles con un pequeño impulso hacia arriba en la parte trasera, lo cual sería difícil de restringir en la bolsa de vacío. Podría haber maquinado camas de ala para mantener estas cosas en la forma perfecta bajo vacío. Pero por alguna razón perdí la motivación y las alas quedaron olvidadas en la esquina detrás de la puerta, durante 3 años. Eso nos lleva al verano de 2024. He perdido toda la motivación para terminar este avión solar, ahora solo pienso en hidroalas. He estado intentando aprender a bombear el foil, y estas alas de relación de aspecto súper alta como el beta foil me han interesado mucho. Un día vi unas alas viejas en la esquina y pensé en envolverlas en fibra de vidrio para convertirlas en un hidroala. Así que eso fue lo que decidí hacer. No esperaba terminar con algo en lo que pudiera bombear aluminio, pero al menos sería realmente interesante jugar con ello en el lago y tener una idea de cómo se sentiría un hidroala ridículamente grande y estrecho. Una de las grandes incógnitas de este proyecto era si este objeto sería lo suficientemente estable en el eje de inclinación para poder montarlo. La mayoría de los hidroalas tienen estabilizadores horizontales, pero este no los tiene por ser un ala volante. Pero lo que sí tiene es barrido. El barrido es la cantidad que el ala está inclinada hacia atrás. Resulta que la distancia desde el ala hasta el estabilizador horizontal en mi hidroala de venta libre es la misma distancia que el barrido en el ala grande.
En teoría, si esta ala tiene la torsión adecuada, debería brindar suficiente estabilidad para que una persona pueda montarse en ella. Usaré una hoja plana de fibra de carbono como cuña para levantar el borde de fuga mientras se cura el epoxi, intentando controlar la torsión. También decidí darle a la ala mucha más torsión de la que tenía el diseño original. Esto es solo una corazonada, no sé cuánta torsión sería óptima para este tipo de cosas. Finalmente, es hora de la fibra de vidrio. La primera capa de vidrio de 212.5 gramos es crucial, ya que fijará la torsión. Después de que el epoxi se curó, fue evidente que las alas no retuvieron totalmente la torsión de la placa de cuña, pero habría otra oportunidad de corregirlo con las siguientes capas de vidrio. Una tira de cinta de Kevlar se coloca en el borde de fuga. Como dije antes, la espuma en el borde de fuga es delgada como papel, así que quería agregar algo de resistencia a esta área. Después, coloqué más vidrio encima para asegurar mejor el Kevlar. Estas alas deben ser suficientemente resistentes para aguantar mi peso corporal. No solo eso, necesitan soportar que salte sobre ellas, así que vamos a necesitar mucho vidrio de fibra. Aquí están las primeras capas de vidrio en la parte inferior del ala. Se hizo mucho dabbing. No me digas que use un rodillo de aleta porque te equivocas. Aquí está la cantidad de giro con la que terminé. La temperatura fue de alrededor de 7 grados, principalmente en la punta del ala. Esta cosa volará muy lento, así que 7 grados probablemente sea una buena cantidad. Después de cada capa de vidrio, habría que lijar cualquier hebra o bulto sobresaliente para que no se noten en las capas subsiguientes. También rasparía el epoxi curado para que la próxima capa se adhiera a él. Y sí, sé que existe el peel ply. Hice un soporte de cartón para que el ala se colocara verticalmente. Esto facilitó cubrir el borde de ataque con vidrio. La tela se acomoda con facilidad sobre esa parte y, por supuesto, la empapé completamente. Para que la tela se adapte mejor a las curvas, le hice unos cortes. Esto es enorme, no cabe ni en la mesa. Para mayor resistencia, añadí fibra de carbono. Pero en retrospectiva, probablemente eso no baste para lograr mucho. Luego más vidrio sobre eso y luego incluso más. Perdí la cuenta de cuántas capas de fibra de vidrio agregué, pero probablemente fueron al menos 2 en las áreas más delgadas y probablemente cerca de 8, o incluso más hacia la raíz. Cambio de rumbo. Optaré por un diseño de mástil doble como el foil beta para distribuir mejor la carga en la amplia envergadura. El problema es que la tabla de foil wake que uso solo tiene un punto de fijación de mástil central, así que debo fabricar una tabla para conectar los dos mástiles y fijarla a la tabla de surf. Lo ideal hubiera sido usar una lámina prefabricada de fibra de vidrio, pero su alto costo me llevó a intentar fabricar la mía. Primero corté una plantilla en el enrutador control numérico por computadora y luego empecé a cortar fibra de vidrio. Esta es una tela biaxial de 1708 espesores que sobró de mi restauración de Boston Whaler. Mi idea era laminar varias capas de eso en una placa súper rígida, lo suficientemente fuerte para pararme sobre ella. A continuación viene la resina epoxi. Mucha resina epoxi. La tela es tan gruesa que absorbe la resina, y aquí es donde el rodillo de aleta resulta muy útil. Funciona mejor en esto grueso. En total, hice 6 capas de tela de 1708, y lo empapé todo completamente con resina epoxi. Luego lo emparedé todo mientras la resina epoxi se curaba. Sí, está bien. Eso no funcionó. Es imposible que pueda pararme en esta cosa. Parece que solo tiene 5.2 milímetros de grosor, así que ni siquiera un cuarto de pulgada. Por eso es tan endeble. Esto es lo que esperaba que sucediera. Esta es una placa de fibra de carbono de 5 milímetros de espesor, y es muy rígida. Esta es una placa de fibra de vidrio de 4 milímetros, y también es súper rígida. Mucho más rígida que la mía. Creo que la diferencia es que cosas como esta están hechas con hilos mucho más finos, por lo que obtienen más vidrio y menos resina. Pero ignorando la falacia del costo hundido, seguiré hundiéndome. Hice un segundo plato y le agregué una capa de espuma encima. Mi plan es hacer un panel sándwich con un núcleo de espuma. Esperamos que eso nos dé la fuerza necesaria. Usé la fresadora control numérico por computadora para cortar la forma final antes de pegar las dos mitades. Hice eso para evitar usar una fresa de extremo muy alta para cortar los 30 milímetros de espesor final. La única complicación fue que era demasiado grande para la fresadora control numérico por computadora, por lo que se requirieron 2 operaciones. Usé pasadores de indexación para mantenerlo perfectamente alineado antes y después de rotarlo 180 grados. El epoxi no se adhirió a la espuma, simplemente se desprendió. Entonces usé pegamento de gorila para unir todas las capas, y este es el resultado final. Es más grueso de lo que sería con una placa de estantería, pero se espera que funcione. Terminó siendo probablemente apenas lo suficientemente fuerte. A continuación, es hora de hacer las cosas que unirán los mástiles al ala. Estoy usando una placa de fibra de carbono de 5 milímetros para esto. Utilizo el enrutador control numérico por computadora para hacer biselados y cortar el contorno de las piezas. Las placas encajan perfectamente en las partes impresas en 3D que hice con PETG en la Prusa XL. Funcionó muy bien.
Usé extrusores dobles en esta pieza para hacer el soporte de pla. Después esas dos cosas se adhirieron. De regreso en el ala, agregué más capas de fibra de vidrio bajo el área donde se unirán los mástiles. Estas áreas requerirán la mayor resistencia. Usé los conectores de mástil para marcar los agujeros donde irán los tornillos que fijarán los mástiles a la placa de carbono. Solo tocan la placa de carbono, no el ala ni la impresión 3D. Para asegurarme de que la alineación es correcta para todas estas cosas, estoy pegándolas juntas mientras están mayormente ensambladas. Usé Gorilla Glue para pegar las impresiones 3D al ala, pero no te preocupes, habrá más que eso sujetándolas. Usé pesos para presionarlos mientras el pegamento secaba. El pegamento hizo espuma, así que raspé el exceso de la grieta con una cuchilla de afeitar doblada. Los pernos del mástil estaban atrapados, así que utilicé mi Dremel para agrandar los agujeros. Luego usé un compuesto de carenado para hacer filetes entre las impresiones 3D y el ala. Después de curarse, lijé los defectos. Ahora es el momento de añadir algo de verdadera resistencia. Usé CEA para fijar carbono en el borde del ala, envolviendo los soportes del mástil para evitar que se desprendan. Luego, apliqué varias capas de fibra de vidrio sobre el área para unir todo en una sola pieza sin costuras. El ala necesita ser súper fuerte aquí, ya que los mástiles estarán ejerciendo mucha presión en esta área. Esto pudo haber sido excesivo, pero también agregué algunas piezas de tejido de fibra de carbono de 6 onzas. La parte inferior de las alas también se trató con fibra de vidrio y fibra de carbono en la parte superior. Como puedes ver, este proyecto está empezando a consumir mucho tiempo, y comenzaba a dudar si valía la pena intentar resucitar estas alas viejas. Probablemente hubiera sido mejor comenzar desde cero con un diseño que realmente estuviera destinado a ser un hidroala. Estoy reforzando la raíz del ala para conectar las dos mitades. Llegaremos a eso más tarde. Todo este trabajo compuesto requiere mucho lijado. Este es uno de los inconvenientes de colocar compuesto sobre la parte superior de una forma positiva en lugar de usar un molde negativo, donde la superficie queda casi perfecta. Probablemente debería haber hecho eso, pero continué y en este punto las alas se veían bastante bien. El acabado de la superficie no estaba mal, pero tampoco era excelente por los bordes de la tela, así que apliqué compuesto de alisado para mejorar la hidrodinámica. Y luego, por supuesto, con eso viene más lijado. Finalmente, agregué una capa de vidrio de 2 onzas como un velo de superficie. En retrospectiva, esto quizás no era muy necesario, pero mejorará un poco el acabado de la superficie, lo cual es positivo. Colocar la tela sobre la punta del ala sin arrugas fue complicado, pero funcionó bien, y el vidrio de 2 onzas recibió un ligero lijado para terminarlo. También recorté el borde de salida y la punta del ala con la rueda de lijado. Es hora de idear cómo unir las dos partes del ala. Imprimí en 3D fundas de PETG que se deslizan sobre la raíz del ala. Hice uno para cada lado y los pegué juntos. Esta pieza no es lo suficientemente fuerte para mantener las alas unidas, así que tendremos que reforzarla con fibra de carbono hasta el límite. Esta pieza no es para unir permanentemente las mitades del ala. Deben mantenerse separadas durante el transporte. Esta pieza es lo único que las mantiene unidas. Entonces debe ser muy fuerte. Los mástiles también mantienen unidas las alas, pero son tan delgados que no proporcionan mucha resistencia lateral. Esta pieza debe ser resistente. Añadí fibra de vidrio sobre la fibra de carbono para reducir el lijado del carbono. También envolví el borde de salida en varias capas de carbono, y luego un poco de fibra de vidrio sobre eso. Aún inseguro de que fuera lo suficientemente resistente para la separación, envolví los bordes con hilo de fibra de carbono, pegándolos con pegamento CA antes de empaparlos con epoxi. Luego, empapé el objeto con epoxi. Después de que el epoxi se curó, lo lijé rápidamente y lo pinté. También pinté las alas enteras. Esta es pintura de barco de poliuretano de una parte. Este material probablemente caducó, ya que tardó muchísimo en curarse. Pegué bordes impresos en 3D en mi cubierta para mejorar su hidrodinámica. Es enorme. No puedo esperar para usarlo en el agua. Terminé cortando los mástiles a 70 cm desde 90 cm para que fuera tan alto como mi otra tabla de foil. También hice nuevos roscados en ellos. La construcción está terminada. Es hora de ir al lago. En el primer intento saltaré sobre mi estómago, ya que no podré ponerme de pie en esto. A eso. Es casi neutro en flotabilidad. Las alas tienen núcleo de espuma, por lo que definitivamente contienen algo de aire. Aquí no va nada. Eso podría funcionar, amigo. Eso es tan prometedor, amigo. Eso es genial. Hay tanto impulso que solo tienes que conseguirlo. Como intentar simplemente picarlo esta vez, también lo sentí. Sí, eso
Parece que tiene mucho más impulso que el foil de Slingshot. Sentí como mi hombro se dislocaba, aunque afortunadamente volvió a su lugar. Uf, sí, eso fue desagradable. Fue y se detuvo y comenzó a volar hacia atrás. Tiene demasiada elevación, no bajará. Bueno, 2 más hacia adelante. Pero quiero decir, eso nos indica que hay un punto de equilibrio. Arrastrar esto por el agua así es muy difícil. ¡Woohoo! Wow. ¡Wow! Ajá, sí. Oh, sí, se eleva bastante fuerte. Hay tanto giro en el ala que cuando simplemente la empujo a través del agua así, puedo sentir que intenta elevarse. Con este foil normal, puedo ir mucho más lejos de lo que lo hice con el gran ala blanca, porque salto sobre ella con más impulso y luego bombeo. Si hubiera saltado simplemente sobre mi estómago en el foil normal, no habría llegado tan lejos como lo hice con el gran ala blanca. Es seguro decir que el ala blanca tiene una mejor relación de planeo, así que estoy emocionado de ver si puedo montarla, mientras Toby el remolcador me remolca. Pero eso tendrá que esperar hasta el próximo video, así que manténganse al tanto y no olviden suscribirse. Gracias por ver, adiós.